Hey, ya tengo el gameplay. ¡Ah! ¿Habéis venido para adelantaros a la conferencia de Ubisoft? Pillines? Pues hacéis bien. Efectivamente, el respeto por las compañías parece que se pierde poco a poco y es una gran lástima que en el caso de Odyssey sea tan anecdótico. Y es que es increíble que se haya filtrado exactamente todo antes de su presentación oficial. Bienvenidos al show, me llamo Ray Snake Eyes y ya lo sabemos todo cuanto a Odyssey. Bueno, vale, Odyssey, y ni se ha anunciado todavía, ¡madre mía! Sobre todo gracias a mi amigo Alberto Mururi por ser tan rápido y darnos esta información. Me hizo saber de otra metedura de pata, o al menos yo ya no sé ni qué pensar. ¿Cómo es posible que pase todo esto? Os advierto que lo que vais a ver es real. No es que sean spoilers o momentos importantes en la trama, pero si no quieres que te desvele algunos datos de interés del juego, te recomiendo que lo dejes para dentro de unas horas este vídeo a que se haya presentado el juego, ¿vale? Bien, parece que ya sabemos el origen de esas famosas capturas, o por lo menos de dónde han salido, ya que la semilla es gracias a un reportaje publicado por Unilad Gaming, que parece que o se les ha escapado o han querido tener la premiere ellos mismos, porque publicaron nada más y menos que un vídeo de unos 5 minutos del que ya está totalmente eliminado, del que yo pienso que es un despiste muy raro. Bueno, este vídeo trata sobre una entrevista a Mel McCovery, la directora narrativa del juego, y nos habla precisamente de Odyssey, donde nos dará a conocer un poco la dinámica general del juego. Y sí, antes de que haya bromas, os digo de que se trata de un juego AAA y no un DLC, ¿ok? Ya si queréis otro día entramos en detalles, pero como se puede apreciar es igual a Origins en cuanto a nivel gráfico. La calidad del gameplay es mala, ¿vale? Así que tampoco lo juzguéis por ahí, porque está como cortado el vídeo y aparte lo he descargado de otro vídeo, así que ya sabéis que este proceso hace perder calidad. Bueno, pero lo importante es que nos hemos podido hacer con él y vamos a compartir con vosotros los primeros detalles oficiales del juego y por primera vez un gameplay en movimiento. En este dichoso vídeo, la directora habla y nos explica un poco sobre a primera vista el juego y efectivamente se basará en el año 431 a.C., concretamente como sospechábamos en el periodo de las guerras del Peloponeso, precisamente un periodo de contraste entre guerras, paz, mar y arena. La gran novedad es que tendremos dos personajes para escoger, como pueda ser Alexios o Cassandra como protagonistas para usar en la historia, y que, atención, tendrá la misma historia, ¿vale? Da igual el que cojas, todo transcurrirá igual. Se dice que tienen rivalidad entre ellos, algo que me suena mucho, y son descendientes de Leónidas, del que se cree que lo manejaremos al principio del juego en las Termópilas. Fueron criados como espartanos desde pequeños, en el que sufrirán una tragedia, y se dice que son descendientes de la primera civilización y que además los Sisu tendrán un papel muy importante. Y ojo, porque aseguran que habrá conexión con la mitología, por lo que posiblemente luchemos contra monstruos o criaturas de la mitología como ya pasó en Origins. Se confirmará que en el presente se continuará la historia de Layla como lo dejamos y seguirán la búsqueda de nuevos artefactos. En el vídeo pudimos apreciar peleas contra osos de gran tamaño y el personaje de Sócrates, con el que imagino que tendrá su peso en la historia como personaje secundario. Resulta que en las batallas navales se confirma que podremos mejorar el barco y hacer que se unan tripulantes a nuestro equipo. Y bueno, mejor me callo. Parece que estas batallas serán importantes durante la historia y más teniendo en cuenta que nos desplazaremos todo el rato en barco para ir de una isla a otra. También se ha dicho que habrá nuevas habilidades para utilizar en el barco y luchar contra los rivales. El sistema de batalla, como hablamos anteriormente, habrá combates a gran escala en forma de guerra luchando contra muchos personajes en mitad del escenario y la mejora de habilidades, como también pasa con el equipo, aparte de tener la posibilidad de Unity de equiparte muchos accesorios para nuestro personaje. Viendo los movimientos de combate hay algo que no me ha gustado y es que son exactamente iguales a los de Origins. Si os fijáis, son los clásicos finish him cuando derrotamos a un enemigo. Como dato de gran importancia, el juego saldrá, atentos, el día 5 de octubre. Ojo que me parece muy pronto, pero entiendo el adelanto para no competir con otros juegos del mismo mes, y esto nos hace pensar que se presentará Splinter Cell para el año 2019, ya que tendríamos con Odyssey los 3 juegos AAA para la temporada 2018 y abril 2019.
Para acabar, se asegura que el mapa es el más grande de la franquicia, lleno de muchos monumentos y ciudades a las que visitar. Y que en las conversaciones tendremos la posibilidad de escoger hasta 4 alternativas para responder como máximo, y según lo que escojamos puede tener varias repercusiones en ciertos personajes y también en tiendas de nómada. Bueno amigos, pues nada, ahora os toca disfrutar de la conferencia. Espero que esta información, como de costumbre, os haya sido de ayuda y nos vemos en el próximo DLC. ¡Chao!